Zengo batzar nagusia gortua, arratzalde honetan hori. Lehenengo gai zerrenda, onartzea, urriaren 8ko batzarrearen egindako akta. Bate batek gorko zer esateko, honetaz? Baiezkoa hori? Ezezkoa? Bale, bigarren gai zerrenda, da bere onartzea urriaren 21ko aparteko batzarrean egindako akta. Bate batetako zer esateko? Honetaz? Ez? Bairena? Hirugarren gai zerrenda, onartzea azaroan lauko apartzeko batzarrean urgentea egindako akta. Bate batetako zer esateko? Baiezkoa? Bueno, nintzela egon eta... Nintzela egon. Azten ditu. Gero daukegu laugarren zerrenda, EH Bilduko aurkeztatuko mozioa EH enpresaren dagoen lan egoerari buruzkoa. Esan zuru, gara? Bai, irakurriko dutela edatik, eta gero papera. Ekingo duzuenez partiatzen gatazka baten bat izan dugu, azken asteetan. Eta, aurkeztu dugun mozioa da, partiatzen mandako kaleratze horiek gaitzetsi eta langileen berronartze hori aldarrikatzeko mozio bat. Iragan ekainaren 4an, lan ikuskaritzak Orozkoko artiatzeko behin-behineko 7 langileren kontratuak finko izatera pasara zutela jakinarazi zuen, eta enpresak kontratu finkorik ez egiteko helburuarekin langileetatik 6 emakumeak guztiak kaleratu egin zituen. Kaleratutako emakume hauek 6 eta 17 urte artean eman dituzte artiatzen lanean. Aipatzeko ere bai ez dela lantegian horrelako gertaera gertatzen den lehenengo aldia, eta kontratazioetan ere bai iruzurra eta kontratazio politika prekarizatzaileak edo prekarietatera eramaten dituzten kontratu motak salatu izan dira. Hainbat langile aldi baterako laneko enpresa baten bitartez kontratatuak izan dira, eta partiatzen ere ohikoa honelako kontratazioak kontratu oso labur, baina jarraituekin orduan kontratu pilaketa bat eman zen. Egoera honek, behin-behinekotasuna eta prekarietatea egotzeaz batera, zuzenean eragiten du azkenean lan baldintza eta bizi baldintzetan, langileen lan baldintza eta bizi baldintzetan. Orduan mozio honek mahai gainean hainbat konpromiso jartzen ditu, eta kasu honetan EH Bilduko udaltalde politikoak mozio aurkezten du, bost konturekin. Lehena, Orozkoko udalak enplegu, finko eta duin bat izateko eskubidea aitortzen du. Bigarrena, Orozkoko udalak artiatzeko langileen beharrei erantzuteko baliabideak eskaini eta elkarlan handitzeko konpromisoa hartzen du. Hirugarrena, Orozkoko udalak artiatzeko 6 langileen kaleratzea gaitzesten du. Laugarrena, Orozkoko udalak kaleratutako langileen berronartzea aldarrikatzen du. Eta azkenik 5garrena, Orozkoko udalak kontratazio garden eta duinak hormatzeko eskatzen dio artiatzi. Nosotros en principio nos vamos a abstener porque entendemos que como ayuntamiento poco se puede hacer en las decisiones que una empresa tome de cara a las contrataciones que realiza. Todos nosotros y siempre de forma individual sentimos profundamente la situación personal por la que estas trabajadoras están pasando, que implica la pérdida de su puesto de trabajo y la incertidumbre que ello conlleva de cara a su día a día y al conjunto de su familia. Como ayuntamiento, poco se puede hacer aparte de lo que ya se ha hecho en otras ocasiones, que es pedir a la dirección de Artiach que tenga en cuenta a los demandantes de empleo de Orozco a la hora de realizar nuevas contrataciones. No se le puede decir a una empresa, en este caso privada, cuáles han de ser sus políticas de contratación. Para negociar esta cuestión y otras están los sindicatos y los propios trabajadores. Nuevamente, y siempre de forma individual, nos hacemos eco de la grave situación por la que atraviesan estas trabajadoras y reivindicamos el hecho incuestionable de que todos tenemos derecho a tener un trabajo y un salario digno.
Bueno, hemen, mahai gainean jartzea kezka bat, honen delako kasuan aurrean, instituzio bezala eta gure bezala azkenean hartzen dugun ardura, hartzen dugun konpromisoak, hartzen dugun borondate politikoak asko egiten duela, eta kasu honetan hori besterik ez argitzea. Baiezkoa, noko ezeskoa, lau baiezko, ezeskoa, abstentzioa, 6. Bueno, aurrera da mozioa. Bosgarren gai zerrenda, EH Bilduk eta EAJ-PNVek aurkeztutako mozioak. Kataluniako eta arazoaren ganekoa. Así es, bueno, en este punto, en estas dos mociones, primero vamos a explicar que se van a tratar en el mismo punto, pero que se votarán por separado. EH Bildu fue la primera que... Bueno, estaba importante. No dan lehenengo la bigarren. Boskan eragiten du? Boskan eragiten du, norke irakurtzen du lehenago? Eso. Ba, aurrera. Orden, zure gaurrera. Espainiako Auzitegi Gorenaren epaiaren inguruko mozioa. Espainiako Auzitegi Gorenak, Kataluniako independentismoaren liderren aurka emandako epaia, Auzitegi berak Altsasuko gazteen inguruan berriki iragarritakoaren eta beste hainbatekin batera, Estatu Espainolaren ezaugarri eta izaera autoritario eta antidemokratikoaren frogarik argiena da. 78ko erregimenak pairatzen duen krisi politiko, ekonomiko eta lurralde arlokoari errepresio eta autoritarismo bidez erantzuteko estatuko botereek hartutako erabakiaren logikaren barruan sartu behar da epaia. Benetako kontraerreforma bat martxan jartzea erabaki dute, erregimen hori salbatzeko. Estrategia horren barruan sartzen dira, askatasunen murrizketa, eskubide nazional eta sozialen urraketa, printzipio demokratikoekiko mespretxua, errepresioa eta bortxa etengabe erabiltzea. Estatuak autoritarismoa eta errepresioa egin dituela bere erantzun bakarra, herrien eskari legitimoen eta gure langile eta herri klasen nahien aurrean. Katalunian zabaldutako gerra ekonomikoari edo 155. artikuluaren aplikazioari eta artikulua bera etengabe erabiltzearen mehatxuari izaera penaleko estrategia bat gehitu zaio orain gure herrien eta bertako herritarren borondate librearekiko errespetutik abiatuta bere etorkizuna eraiki nahi duten herritaren aurkakoa. Epai hau dugu, estatuak botere judiziala tresna politiko gutxgisa hartuta herrien autodeterminazio eskubidea defendatzen dutenentzat ezarritako prezioaren gailurra. Horixe da estatu honen horrentzuna, gerra ekonomikoa, 155 eta espetxea. Estatu espainola ez da gai arazoa termino demokratikoetan konpontzeko. Ez da gai estatuaren plurinazionaltasuna respetatzeko. Ez da gai eta ez da gai izango estatuko herriekin aurrez jartzen duen arazo politikoa konpontzeko. Autodeterminazio eskubidearen errespetua bide bakarra dela ulertzeko. Hori dela eta EH Bildu taldeak proposamena aurkezten du. Bat, Orozkoko Udalak adierazten du epai honek agerian uzten duela estatuak botere judiziala tresna politiko huts gisa hartuta gure herrien autodeterminazio eskubidea defendatzen dugunontzat ezarritako prezioa, gerra ekonomikoa, 155 eta espetxea. 2. Orozkoko Udalak berretsi egiten du funtsezko printzipio demokratiko guztiekiko konpromisoa eta elkartasuna adierazten die Kataluniako herriari independentista kondenatuei, haien senitarteko eta lagunei, baita Espainiako gobernuak gidatuta demokraziaren aurkako errepresio politikoa pairatzen duen pertsona eta erakunde guztiei. 3. Orozkoko Udalak herrien autodeterminazio eskubidea lantzeko konpromisoa bere egiten du. Herrien asmo demokratikoan adierazpena ahalbideratu eta erabakiak errespetatuak izan daitezen. 4. Orozkoko Udalak berretsi egiten du gure etorkizun erabaki nahi dugun herrien eta bertako herritarren borondate librearekiko errespetitik abiatuta gure etorkizuna eraiki nahi dugula. 5. Orozkoko Udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio bertan bera utz dezala demokraziaren oinarrizko printzipioen aurkakoa den errepresio estrategia. Eta 6. Orozkoko Udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio aske utz ditzala espetxeratuak eta bertan bera utz ditzala erbesteratuen aurkako auzibideak.
A ver, desde el grupo municipal ADIE, la verdad es que desde el punto de vista político, ADIE es un grupo muy diverso, ¿no? Entonces, la identidad precisamente de nuestro grupo es esa, ¿no? El encuentro de mucha gente que trabaja simplemente y fundamentalmente en lo que es en el municipio, y esto de alguna manera nos desborda. Nos desborda desde el punto de vista, vamos a decir, municipal, según entendemos nosotros, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista particular, pues bueno, tenemos nuestras propias ideas y supongo que parte de ellas, o quizás todas, alguno del grupo ADIE las puede suscribir. Sin embargo, entendemos que por encima de, vamos a decir, de esos condicionantes personales está el trabajar por lo que el trabajar por aquello que nos ha unido, que es fundamentalmente el municipio de Orozco, ¿no? Y os digo esto porque pienso que ADIE da un paso más en la mejora incluso del concepto político. ¿Por qué? Porque va más allá de la política. Hoy en día estamos viendo, sobre todo con los problemas que hay en los acercamientos o los entendimientos en la política, sobre todo con los partidos políticos, y ADIE creo que siempre ha encontrado ese punto en el cual, por mucha diferencia que se pueda tener desde el punto de vista político, se pueda desarrollar algo distinto que no comience precisamente en la política, ¿no? Pero en este sentido creo que la política puede ser un impedimento para llegar a acuerdos. Ir más allá de la política quiere decir eso, un encuentro donde todos podamos tener unas ideas distintas, pero que podamos llegar un poco más allá de lo que sería el ideario político de cada uno, ¿no? Por eso, ADIE, siguiendo un poco con su línea en ese sentido, yo creo que desde que se fundó va a votar a esta moción, abstención. Además, haciendo hincapié, porque se meten incluso, vamos a decir, opciones y sobre todo visiones de lo que realmente está establecido por ley, ¿no? Se pone quizás en entredicho en que los poderes independientes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los estamos poniendo en entredicho, ¿no? Que podemos estar de acuerdo o no en el asunto, pero lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es cuál es el marco en el cual nos movemos. Y si no tenemos marco, pues entiendo que será difícil, vamos a decir, el entendimiento. Por eso creo que ADIE no puede poner en entredicho al Poder Judicial, aunque puede estar de acuerdo o no en ese sentido con las sentencias judiciales, pero no puede poner en entredicho. No puede poner en entredicho el Legislativo ni el Ejecutivo. O sea, no solamente la moción va bastante, y sobre todo el contenido de la misma va bastante más allá de lo que aparentemente parece, ¿no? Y creo que sería quizás, para entrar un poco más en profundidad sobre estos temas, porque sí que se ve en superficie un poco el problema diario, en este caso el problema con Cataluña, pero también hay que tener en cuenta que todos partimos de unas reglas del juego y que esas reglas del juego hay que cambiarlas, de acuerdo, pero vamos a ver dónde las cambiamos y buscar el marco precisamente en el cual hay que cambiarlas, ¿no? Y por eso ADIE, desde el punto de vista en el marco municipal, difícilmente puede hacer nada de eso. Baten batek gure esan zehazak no? Ez. Bueno, baiezkoa, noke bototxo EH Bilduko mozioari. Lau. Ezezkoa. Abstentzioa. 6. Bueno, mozioa aurrera doa. Horren dago zuen besti, segura mozioa. Guk ere, irakurriko dut gure mozioa, eta egin duzuenez euskera también. El Tribunal Supremo Español notificó el pasado lunes 14 su sentencia, está de Gultorain aurkezpena, a ver ya mozio, ¿vale? El Tribunal Supremo Español notificó el pasado lunes 14 su sentencia en relación a la causa general del proceso de Cataluña, condenando a diferentes dirigentes políticos y sociales de aquella nación a duras penas que van de los 9 a los 13 años
de cárcel por la presunta comisión de delitos de sedición y malversación. El fallo, que podrá ser recurrido ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, supone a juicio de este ayuntamiento una gravísima decisión que redunda en la responsabilidad judicial de un problema político que, a pesar de las sentencias y de autos judiciales, seguirá presente y llegado al ámbito punitivo con más fuerza aún. Más que a una sentencia de un órgano jurisdiccional, nos enfrentamos a una respuesta del Estado, que utiliza con su inusitada dureza los resortes propios del Poder Judicial a abordar el conflicto político existente, descontextualizando una crisis que, de decisión hoy conocida, agrava notablemente. Hemos mantenido en todo momento que en este procedimiento judicial no debería haberse producido de ninguna manera. Denunciamos en su momento y denunciamos hoy con la misma energía la penalización de la prisión preventiva durante 2 años de representantes legítimos de la sociedad catalana, un castigo excepcional que ahora se agrava con un fallo judicial que, lejos de poner punto final al conflicto, lo hace reapuntar y puede quebrar la convivencia democrática del Estado español. En Cataluña hay un problema político y la solución de este problema político no va a venir ni de los juicios, ni de las sentencias, ni de las aplicaciones del 155. Por todo ello, el Grupo Municipal de la JPNV propone para su debate y aprobación en el siguiente pleno la siguiente moción. Voy a comentar los puntos de la moción. Con el punto número 1, reclamar la libertad de los representantes catalanes encarcelados y condenados por esta sentencia, pues entendemos que sus hechos se ciñen estrictamente al ámbito político. Mostrar la solidaridad y cercanía para con las personas afectadas por esa injusta situación, sus familiares y organizaciones políticas y sociales a las que representan. De igual manera, hacemos votos para que la respuesta firme, serena y plural a este pronunciamiento injusto discurra por los cauces por los que siempre lo ha canalizado la sociedad catalana, es decir, a través de las vías pacíficas y democráticas. Y tercero, hacemos un llamamiento al Gobierno español en funciones y en conjunto de las fuerzas políticas españolas para que reconduzcan la actual crisis, buscando soluciones que mitiguen las negativas consecuencias personales y políticas de este fallo, dando una oportunidad al diálogo, buscando conjugar los principios de legalidad y legitimidad democrática en un escenario de respeto a la diferencia y en el que las cuestiones políticas se diriman por medios políticos. La solución tiene que venir y vendrá del diálogo, de un diálogo abierto, constructivo y democrático, de una negociación que dé una respuesta satisfactoria a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana, una ciudadanía a la que asiste el derecho a decidir su futuro. Horregatik gure bozka saltzea eta gure iritzia ematea bai. Gure iritziarekiko gure mozioan oso jasota dago, orduan dekanei honak hor dago. Kontua ikusten dugula JBko mozio honetan autodeterminazio eskubidea ez dagoela aintzat hartu. Orduan uste dugu hori guretzat dela oinarri bat, autodeterminazio eskubidea larria egon behar duela debate honetan, Kataluniaren egungo egoera honetan, baina da ere ez gaude kontra, esaten denarekin ados gaude, beraz, abstentzio izango daude gure bozka. Bueno, pues por ahí un poco los argumentos anteriormente vividos, ¿no? A la moción de H. Bildu. Yo sí, pero sí quisiera hacer mención, ¿no? de algo distinto. El Partido Nacionalista Vasco está en el Consejo del Poder Judicial. Vamos a decir que es el órgano que de alguna manera dirige el Poder Ejecutivo. De alguna manera también, y el Poder Ejecutivo es velar el mantenimiento de la independencia judicial, precisamente, ¿no? Ese doble juego, que desde el punto de vista de la día puede padecerlo, ¿no? de defender una postura cuando en realidad está en un órgano en el cual toma parte, pues bueno, vemos que de alguna manera también el Partido Nacionalista Vasco, quizás en algunos círculos o en otras administraciones dice una cosa y en otras pues defiende otra, ¿no? Yo creo que es un poco contradictorio, aunque entendemos, por supuesto, la posición del PNV, ¿no? Pero claro, también quisiera yo hacer una reflexión un poco como la anterior, ¿no? Esto sí se ve en la superficie,
la falta de libertad o la falta de derechos, que quizás sea así, pero quizás habría que decir también qué entendemos por el concepto de libertad o la libertad de pensar o el pensar con libertad, ¿no? Yo creo que el individuo o la persona nos tenemos que relacionar no solamente pensando en el concepto político, simplemente en este caso, sino yo creo que la política, como os he dicho antes, va un poquito más allá y sobre todo porque el político o aquel que representa de alguna manera a los ciudadanos tiene que tener un concepto mucho más multidisciplinar de las cosas. No solamente los problemas se pueden entender desde el punto de vista político, sino tiene que entrar la historia, tiene que entrar la economía, tiene que entrar un montón de conceptos. Y porque también somos eso, no somos animales políticos solamente. Somos muchas cosas y cuando alguien filtra solo por una de ellas, pues bueno, creo que son un poco flojas, ¿no? Por eso yo siempre intento, bueno, y lo vais a ver alguna vez, intento trasladar que los problemas o las problemáticas se entiendan un poquito más allá de lo que aparentemente parece que son. Desde luego sí que puede haber una vulneración de derechos, pero quizás también en la problemática habría que meter otro concepto, ¿no? ¿Cuál? Que el ciudadano puede ser, sea más bien un individuo de obligaciones más que de derechos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que yo de alguna manera, si soy un ciudadano de obligaciones, estoy obligado a entenderme con el otro. Ese es un poco el concepto de que los conflictos se puedan solucionar, ¿no? Tanto con políticos como de cualquier índole. Entonces, bueno, ya me fastidia de alguna manera entrar en este sentido distinto y transversal y no tan directo a lo que aparentemente parece ser, porque detrás de la apariencia, detrás del velo, hay otras muchas cosas que quizás no nos atrevemos a pasar ese velo o no nos atrevemos a analizar lo que hay detrás de ese velo aún viendo, ¿no? Yo creo que ese esfuerzo lo tendríamos que hacer y bueno, sí os adelanto, como os he dicho antes, que allí va a votar también la abstención a la moción del Parlamento. Como grupo apolítico que sois, pues respetamos tu opinión, o vuestra opinión. Sí. Bakarrik esatea, ez aitortzera orain hemen diren oso asko, gure ustez, dela posizio politiko oso zorrotz bat ere bai. Bakarrik hori esatea. Bale, baiezkoa PNV-ko mozionari, ezezkoa, abstentzioa, aprobetan dugu aurrentzagoa. Seigarren gai zerrenda, moción presentada en relación a la situación de la vecina Alaitz Aranegui. Adi osoko talde independenteko kideok etxera bat elkartera jo dugu Alaitz Aranegui jaunarena preso Orozkoarren barri eskatzeko. Eta orain, herriari informazioa luzatu gura dauzen. Eta barriro be, Orozkoarren giza eskubideak defenda daitezela eskatu. Irailaren hasieran jakin nunez, Alaitz Aranegui jaunarena Orozkoarrari DPS estatusa kendu dautzile. Antza danez, Frantziar estatuak hainbat presori egin dautzo aldaketa hori eta orain gure herrikideari eragin daude. Estatus berriak herritarrengan duen eraginaz galdetu dugu eta horrek ze ondorio eduki leiken Alaitzengan. Honez gainera, Alaitzen giza eskubideak errespetatzeren harira, horrek aurrera biderik ekar leiken jakin gura izan dugu. Etxerat elkartearen erantzuna izan da, Frantzian kartzelarekiko jarrera aldatu indela borondate politikoa egon dalako. Eta ahalegindu direla, zigorren kunplimendueri dagokienez, konponbide egitearra emoten inplikatuen parte hartzeaz. Kasu honetan, presoen eta zenideen berba lagunakaz. Aldaketa hau, mugatik hurbilen dagozen kartzeletara egindako hurbilketetan islatu da. Horrela, batez ere, familieri eragiten dautzien sufrimendua gutxitu egin da. Izan ere, bidaia luzeak egin behar izaten dabez, presoak bizitatzeko.
Gauzak horrela, adiek zera adierazten dago. Bat, dispertsio politika eta urrunketa amaituteko eskatuko dauela etengabe. Izan ere, preso dagoenaren ez ezik, familia orozkoa oso batengan eragiten da. Sufrimendua kondenatuz. 2. Alaitz Aramendi jaunarena preso orozkoarraren egoera jarraituko dauela eta bere egoera ezagutzeko eta herriari jakinarazteko. Hau da, diren mozioa, Gure iritzia eman nahi dugu pixka bat, mozioaren inguruan, egoeraren inguruan, guztiaren inguruan pixka bat. Bueno, nik eta behin esatea, erabat ados gaudela preso eta izari politikoan gaiak zentralidade pixka bat hartzea udalean. Bai, instituzio bezala eta udal bezala ere konpromisoak hartzearekin gai honekiko eta aurrera urratxe interesgarri bat dela iruditzen zaigu. Baina azaletik ere, zalantza batzuk sortzen zaizkigu, mozioari dagokionez. Alde batetik eta lehenik eta behin, mozio honek ez du aitortzen Alaitz Aramendi jaunaren adenik euskal preso politiko bat, eta hori argitza gozatuko litzaiguke, euskal preso politiko bat da. Etxerat elkartearekin jartzen zarete harremanetan eta beraien zenide, Alaitz Aramendiren zenideekin kasu honetan ez duzu inolako harremanik egin, eta hori bentasunezko gauza dela uste dugu. Eta hitz egiten dut da hemen, hurbilketaz, sufrimenduaren gutxitzeaz, eta guk zalantzan dira ditugu hemen ematen ari den hurbilketa bat, edo sufrimendua gutxitu den. Alaitz Aramendi Frantziar estatuko hainbat espetxetan egon da, Espainiar estatuan ere espetxe ezberdinetan egon da, orain Roanetik Renesera mugitu dute, Roane Orozkotik 850 kilometrotara dago, eta zenidek astebururo milaka, 100 kilometro egiten dituzte, edo egin izan dituzte orain arte Roanetik egon da, Alaitz ikusteko, eta orain Alaitz 800 kilometrotara dago. Renes Orozkotik 800 kilometrotara dago. Nik ezagik lortu dezakegun, sufrimendua ez da bukatu, astebururo senideak errepiratzen dute, eta milaka kilometroak dituz Alaitz ikustera joateko. Hurbilketarik ez da eman Alaitzen kasuan, oraindik orain oso urruti dagoen espetxe batean dagoelako preso. Ez dakit, hemen zalantzan dira ditugu, ez? Egia da, Frantziar estatua hasiera eman diola hurbilketak gauzatzeko prozesu bati. Egia hainbat preso mugitu izan direla mugatik gertu dauden espetxetara, baina gehienak mugitu diren presoak gizonezkoak izan dira zergatik. Emakumezko preso politikoek oraindik ez dute hurbilketarik egin, bai, ez zaio hurbildu mugara, bai. Orduan hemen, zalantzan dira ditugu, sufrimenduaren eta hurbilketaren uste dugu, hurbilketa hori, hemen aipatzen den hurbilketa hori ez dela eman. Orduan, ez dakit, mozio honek egiten duen testuinguraketa ez dator bat errealitatearekin, bai? Egiten duen testuinguraketa bat, Frantziar estatuan dauden presoen inguruan, bai, hurbilketa hasi da. Baina Alaitzen kasua ez da hori, ez da eman hurbilketarik, eta 800 kilometrotara oraindik orain, bai. Ados gaude puntuekin, adierazpenarekin, konpromisoekin, baina zalantzari gauzatzen zaizkigu, ez? Dispertsio politika eta urrunketa amaituteko eskatuko dugula etengabez, udal bezala. Proposatzen da, eta nola, ez? Nola egiten da eskaera hori, ez? Fantazio dugu pixka bat, berezitea. Familia Orozkoa ere aipatzen da hemen, senideak, abitzen senideak, astebururo, ondaka milaka kilometroak dituzten senideak, baina hori, edo nahi zaudu gana, bereiekin ez da harremanik garatu. Zuzenean etxerat elkartarekin eman da harremana, aukera bat zen ere bai
senidekin hitz egitea, senideen egoera zehatza ere ezagutzea, herrian daude, hitz egin dezakegu. Eta bigarren puntua, egoera jarraitzea, erabat ados. Orduan hemen, bozka egin aurretik, guk oraindik ez dakigu oso ongi hau nola ulertu, aldaketak proposatu nahi ditugu, edo kontramozioa dauzkeztera, ez dakit, horrekin idazkariak ere ez dakit, jakingo duen zein den aukerarik onena, baina uste dugu honetan koherentea den mezu bat eman behar dugu, bai? Ardura jokatu behar dugu gai honekiko, ez dakit. Osea, koherentzia kasu honetan oso garrantzitsua da gai honekin, ez dut ez dela eta koherente bat egiten, espetxaldaketa bat eman da, baina urteko batez. Orduan hemen ez dakit, orain urren burratxa gurea behintzat ez dakigu zein den. Ez daude ados egiten den testimulaketarekin. Ados gaude, urratxak eman behar ditugula euskal preso politikoen eskubide, giza eskubideen alde. Aurrera pausuak eman behar dira ere bai, preso eta ieslariak Euskal Herrira ekartzearen alde, urratsak eman behar dira euskal preso eta ieslari politikoak etxeratzearen alde, baina ez dakigu hau den horren isla, ez? Bai, zuzu izan? Mozioaz ados gaude, eta, bueno, ondo. Gauza bat, erantzutearen, testu inguruarekin ez zaudetela ados, baina eske testu inguru hau ez da valorazio bat, da egin dugunaren berri eman, besterik ez. Hau da, gu jakin genuen, Frantzian espetxe politika edo aldatu izela, eta jo genuen ezeotera, galdetzera, besterik ez. Galdetzera, mendik presoa da. Eta haiek, emandako informazioa ekarri dugu besterik ez. Gutuztugu biolako, zuek esaten duzuen, ez dela amaitu hurbilketa, sufrimendua ez dela benditu, hori dugu esaten. Dugu hori izan. Jakin. Bakarrik adiaz nahi dugu gure kezka, eta zer egin dugun horren berri jakiteko, beste bai. Eta eskatzen ditugun eskaerak edo, egiten ditugun proposamenak oso argiak dira. Bata, egoera honekin amaitzea, eta bigarrena, bere egoeraren berri emoten jarrituko duguna, beste ez. Bueno, respecto a algo que se ha dicho, ¿no, Samu? La intervención que has hecho ha sido, pues desde también, hemos estado escuchando constantemente política. Bueno, nosotros tampoco lo miramos por en ese sentido, lo miramos por los derechos que tiene Arraitz como presas, derechos desde el punto de vista de derechos humanos, que también en distintos años se ha hecho alguna declaración ayer respecto a esto. No va defendiendo o optando por algo político, sino por algo que ella tiene en sí misma como persona. Unos derechos en los cuales nosotros hacemos hincapié en que la política francesa ha cambiado. También eso lo queremos trasladar de alguna manera como copia que puede ser traída aquí, pero vamos, algo que realmente tendría que entender el Estado español, que algo que ocurre en Francia y que podría ocurrir aquí también. Y el problema de este paso que han dado en Francia, y sobre todo porque ha habido un encuentro a distintos niveles con los familiares, o sea, no ha sido algo que ha surgido desde el Estado francés, no, ha surgido desde el Estado francés con los familiares, con unos entornos en los cuales han llegado a unos acuerdos, ¿no? Y han llegado a esos acuerdos. Primero, han llegado a unos acuerdos que no pueden cumplir. Claro, está a 801 kilómetros, ¿sabéis? Porque no tienen cárceles más cerca de la frontera. Quizás les hace falta llevar a cabo eso que quieren hacer cumplir. Pues bueno, no pueden cumplirlo porque no hay cárceles más cerca de la frontera que aquí. Esa es un poco la historia, ¿no? Y no depende de nosotros esto. Depende precisamente de las políticas que se hacen, ¿no? Y nosotros solamente intervenimos en esta moción y hacemos mención a Arraitz como vecina del Rozo.
no como una presa política de Orozco, sino como vecina de Orozco que está presa por las circunstancias que sea, que no entramos en ello, sino simplemente entendemos que tiene unos derechos desde el punto de vista de individuo, no desde el punto de vista político, que no entramos, que quizá los tenga, pero desde el punto de vista como persona. Y ahí es donde queremos y donde solamente entramos. No es del todo cierto que no hemos estado con los padres, porque yo sí hablé con José Ángel. La intención que tenía yo personalmente, que estoy con Etxerat, de la entrevista que tuve con ellos. Yo les dije a José Ángel que iba a estar con Etxerat y que queríamos saber de primera mano, no solamente de él, sino de Etxerat, cuál era, que nos explicara a nosotros, como a DIE, cuál era el cambio político que hubo en Francia. Se lo dije antes de ir a Etxerat, o sea, no es del todo cierto que los padres de Arraiz no saben lo que hemos hecho. No saben esta moción, pero sí saben que yo me acerqué a José Ángel, le comenté el tema y sabía en todo momento qué es lo que íbamos a hacer. Otra cosa distinta es que nosotros no nos hemos puesto en contacto con José Ángel para decirle esto, por supuesto que no. Pero sí que yo me acerqué a José Ángel para interesarme y sobre todo para decir los pasos que íbamos a dar, porque tampoco queríamos que se enteraran los padres de que el grupo ADIE se está interesando por su hija sin que se enterara por segundas personas, ¿no? Eso desde luego sí. Y eso es lo que podemos decir respecto, o aclarando un poco los puntos en los cuales pues, EH Bildu nos dice, ¿no? Eso sería algo batzuk ere bai. Ez ginateke honen inguruan hitz egiten egongo, baldin eta ez zeuden, ez litzateke egongo, arrazoi politiko bat barroten artean egoteko. Beraien zenide, Alaitzaren zenideekin hitz egin duzue, baina ez dugu esan, ez duzuenik hitz egin mozioaren inguruan, edo ariketan inguruan, eta zenideekin harremanak egitea, harremanetan jartzea, Alaitzaren bidene egoeraz egiteko, zenideen egoeraz egiteko, hori horretarako da, zenideekin harremana guk aipatzen dugun harremana, ez? Jo duzuelako Etxerat elkartera, Alaitzen inguruko egoera den berrizatuko, ez? Eta guk hemen uste dugu konpromiso gehiago hartu behar direla, hau da, guretzat labur geratzen da mozio hau, esaten denean dispertsio politiko eta dunketa amaitzeko eskatuko dugulaten gabe, hor, aipagarri bat, hilabetero, azken ospitaletan, udaletxe honen aurrean mobilizazioak egiten dira hain zuzen helburu honetarako. Eta hor, horren aurrean ere bai, udala, instituzio bezala, mahaian jartzen duen, mobilizazio egiten parte hartzea edo ez, alde batetik. Gero ere bai, uste dugu ere bai, Frantzia zein Espainiar gobernuen jarrerak ere bai, zeresana duela egonen aurrean, eta bai, jaso bat direla, guk nore lertzen dugun, bai Frantzia eta bai Espainiar estatuaren jarrera, ez dezagun naztu ere bai, oraindik Alaitz, Frantziar estatuaren eskutik, jaso dauela, 555 urteko espetxe bat, orduan horre bai, aipamen bat Espainiar estatuaren jarrerari uste egin behar dela, uste dugu egin behar dela, eta horiek dira guk uste dugunak, horiek dira, uste dugu honek aintzat hartu behar dituen bestelako gauzak. Hitz egin duzu ere bai, nahi duzuela jaso, nahi duzuela gainen gure hitz egin Alaitz presoa, dela preso bat gehiago baliz bezala, baina... Hori ez dugu esan. Bueno. Ez duzuela konpartitzen preso politikoa denik. Hori ez dugu esan. Vale, bueno, guk uste dugu, dokumentu honek ere bai, eta ariketa honek ere bai, aintzat hartu behar duela, Alaitz, euskal politikoa hori bai esaten dugu guk. Orduan, ezakit, aukerak dauden akordio batetara ailegatzeko, aukerak dauden pleno edo udal batzonen ostean ere bai gaia lantzeko, horretu baiet. La moción es la que vamos a votar ahora la moción y si no hay ninguna palabra más. No, tenéis dos puntos de vista diferentes.
cada uno lo está enfocando de una manera Sí, sí, distinta. pero la moción es la que hemos presentado nosotros y se va a votar esa moción. Que no son incompatibles, ¿eh? O sea, Esa es la moción que se va a votar. Baiezkoa, moziori. Ezezkoa. Abstentzioa. Vale. Bueno, pasamos al punto 7, declaración institucional del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, en este punto nos presentó EH Bildu vamos a decir, un documento institucional en el cual pues bueno, hemos tenido una reunión antes de del pleno para a ver si podíamos concretar esta declaración institucional respecto precisamente a la declaración que ha hecho Eudel. ADIE lo que entiende es que se suma, o que se tiene que sumar a esa declaración institucional de Eudel y que de alguna manera no es que se contradigan la que nos ha presentado el EH Bildu, pero bueno, sí que tenemos ciertas diferencias en interpretación y sobre todo, no tanto de fondo, pero sí alguna, ¿no? Entonces, lo que hemos, después de la reunión que hemos tenido con EH Bildu antes del pleno y que también les hemos comentado al grupo PNV, no vamos a discutir este tema, este punto ahora, sino que mañana vamos a reunirnos en la Comisión de Igualdad. Vamos a ver cómo podemos consensuar para el día 25 un documento en el cual, como base, yo creo que estamos de acuerdo que como base tiene que ser el de Eudel, pero incorporando ciertos puntos o aspectos de cada grupo municipal al mismo. Creo que es así, ¿no? Entonces, bueno, mañana nos juntamos en la Comisión de Igualdad y posteriormente pues acordaremos un documento en la cual podemos hacer la declaración institucional. No sé si ya tuviera que decir algo. Pues nada, seguimos con el orden del día, que es el punto 8, aprobar inicialmente la modificación de crédito, modalidad de crédito originado gasto corriente en el consultorio médico, escuela, polideportivo, otros edificios públicos, cultura y euskera. Bueno, la documentación que tenemos al respecto es un informe de sostenibilidad del secretario interventor, que es el que le da, vamos a decir, pie al expediente de modificación de crédito que presenta la economista. La propuesta que se hace va en dos caminos. Una es, vamos a decir, como se ha dicho, para suministro de combustible del consultorio médico, para el consultorio médico. Bueno, aquí está la propuesta que hacemos en el documento. Una es para gasto corriente, que son 65.000 euros, que en algunas partidas nos hemos quedado, estamos relativamente cortos de dinero y para poder pagar las facturas vamos a hacer esta modificación de 65.000. Y luego, por otra parte, también quisiéramos hacer la modificación de crédito en la amortización del préstamo que tenemos. Como sabéis, tenemos dos préstamos, uno de Escudero Cuncha y otro del Centro Médico, que todo ello suma alrededor de 1.700.000 euros y que vamos a amortizar también en esta modificación de crédito 50.000 euros. El total sería de 115.000 euros, como os he dicho, divididos en 65.000 para gasto corriente y 50.000 para la amortización de los préstamos. También tenemos en ese mismo informe, en la última página, lo que sería remanente de tesorería disponible, y después de restar estos 115.000 euros, si los aprobamos ahora o no, nos quedarían actualmente en el remanente 441.934 euros, alrededor de 450.000 euros. Como os he dicho, tenemos actualmente un crédito de Kutxabank de 1.261.000 de préstamos de Kutxa
y luego un préstamo, como os he dicho, del consultorio médico de 450.000. Esto suma 1.711.000. Lo que sí queremos hacer como compromiso en la campaña electoral, como compromiso electoral, es que este 1.711.000 euros en el año 2023 sea la cantidad de 855.000, o sea, la mitad. Y por eso mismo hemos empezado ya a quitar crédito en esta modificación de crédito que traemos a este pleno, que son de 50.000 euros. Esto sería un poco, no a grosso modo, sino a detalle, lo que se trae en este pleno para aprobarlo o no en la modificación de créditos. ¿Eso se lo usuáis, no? Bueno, ahora hemos intentado Vallescua. Y bueno, en mi vida se aprueba la modificación de crédito. Y deciros que es una aprobación inicial, que estoy en una tramitación de exposición al público de 15 días y si no hay ninguna alegación, pues ya será como tal. El punto 9 es la acción de cuenta del informe de evaluación de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto durante la ejecución del presupuesto del tercer trimestre. Bueno, pues aquí lo mismo. Es un informe que no tenemos que votar, de estabilidad presupuestaria, que tiene tres patas. Una es la capacidad de financiación que tiene el ayuntamiento, que se cumple. Otra es el objetivo de la deuda pública, que también cumplimos. Y otra es el objetivo de la regla de gasto. Y bueno, pues lo único que nos dice la tesorera es que cumplimos con los objetivos y bueno, todo está según lo que nos exigen. El punto 10 es la acción de cuenta del informe relativo al periodo medio de pago a los proveedores en el tercer trimestre. Bueno, pues aquí lo mismo, tenemos el informe que se ha hecho llegar. Y bueno, aquí lo que nos dice la ley es que nosotros, cuando recibimos una factura del ayuntamiento, tenemos 30 días para darle, vamos a decir, el visto bueno y otros 30 días para pagarlo. Entonces, lo que nos dice la economista es que en este trimestre hemos pagado a los 40 días. Es 30 días para dar el visto bueno y, como veis en el documento, pone el periodo medio de pago de cada entidad es de 10,12. Esto quiere decir que hemos pagado de media a 40 días las facturas. No quiere decir que alguna hayamos pagado a 10 o a 8, pero bueno, la media es y siempre cumplimos vamos a decir, con el periodo medio de pago. Y bueno, el punto 11, ya vamos terminando, que es la acción de cuenta de los decretos de alcaldía, que son desde el número 554 al 619, si alguno... En el decreto 565/2019, si procede... 565, sí, barra 2019, sí. Goncha, Alcatecha, inadmitir el descendente sancionador. Sí, esto yo creo que es que se inadmitió, era sobre el tema de Uriarte, creo, ¿no? Eso es. Sí, animales de Sí, dos consideraciones, preguntas, si procede. Sí. Bueno, uno, ¿por qué no se inicia expediente sancionador para investigar las infracciones del Consejo de Régimen General de Tenencia de Animales? Ese sería el punto 1. Y el punto 2, según informe de la Diputación Foral, si no sería el Pleno el órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento. Bien, sí. El decreto precisamente va en esa vía, ¿no? En esa línea. El decreto dice que no vamos a iniciar el expediente valorando no solamente lo del ararteko, sino vamos a decir, el informe que nos mandó la Diputación en su día respecto a las dudas que teníamos de cómo llevar adelante o interpretar la ordenanza que teníamos. En este momento tenemos contencioso administrativo al respecto. Vamos a decir que el ayuntamiento está, el que le aconseja al ayuntamiento dice que tenemos que seguir en esa línea y vamos a seguir en esa línea. El decreto, vamos a decir, inadmitía precisamente o entendía que no tenía que subir la pena y bueno, esa es la línea que vamos a seguir.
Pues el punto 12 es ruegos y preguntas para la bancada, la bancada de los partidos políticos. Ajá, perfecto. Vale. ¿Está o sea? Vale, pues termina el pleno. Vale, pues, vale, se ha terminado el pleno.